Saludos cordiales, mis hermanos. Les saluda su hermano en Cristo, Mario Millán. Saludo con grande amor a la Iglesia de Dios Evangelio Completo, el Remanente, y a todos aquellos que me escuchan a través de este medio. Estoy delante de la presencia de Dios y delante de la presencia de cada uno de ustedes para poder continuar con nuestra maravillosa serie titulada Jesús, autor y fundador del cristianismo. Hemos abordado ya el ministerio público de Jesús y estamos en el área de las enseñanzas de Jesús. Y en esta ocasión nos corresponde abordar el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Ya hemos visto las grandes riquezas que nos da en este Sermón del Monte, el capítulo 5 y capítulo 6. Y de una manera panorámica, de igual manera, vamos a ver el capítulo 7, dividido, por supuesto, en varias secciones. Acompáñeme a orar en esta ocasión y digámosle: Padre nuestro que estás en los cielos. La gloria sea para ti, Señor. Gracias por darnos esta maravillosa oportunidad. Nos abandonamos en tus manos y clamamos por el auxilio de tu Santo Espíritu para que Él sea el que nos hable conforme a tu santa y bendita voluntad. Señor, muchas gracias por todo tu amor para con cada uno de nosotros. Muy bien, es hermoso, mis hermanos, mis hermanas, amados oyentes, es hermoso enamorarnos de Jesús y de su palabra. Déjeme decirle que en esta ocasión, abordando el capítulo 7, estos tres capítulos, 5, 6 y 7, titulados el Sermón del Monte, Sermón de la Montaña, o la ética de Jesús, que está fundamentada en estos tres capítulos, vamos a tratar en esta primera reflexión de abordar los primeros 6 versículos. Vamos por partes. Dice Mateo capítulo 7, versículo 1 y 2. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Detengámonos por un momento con estos 2 versículos y podamos hablar de ellos y podamos nosotros, amados hermanos, acercarnos a la palabra de Dios, prestarle oído y dejar que nos enseñe para poder reaprender de una manera correcta lo que Dios tiene para nosotros. No olvidemos, hermanos, Jesús está en medio de nosotros, Él está sentado al lado de nosotros, está enseñándonos. Estoy seguro que como Jesús conocía el diario vivir, el diario actuar de sus oyentes en su época, de la misma manera nos conoce hoy en día, y su palabra tiene eficacia en nuestra vida igual que hace 2000 años. Regularmente, o por qué no decirlo, nosotros los seres humanos, por naturaleza, nos mantenemos emitiendo juicio a las demás personas. Es parte de nuestra vida mientras no hemos comprendido el verdadero ejemplo o la enseñanza de Jesús. Es por eso que en este capítulo 7, con que Jesús va a cerrar el Sermón del Monte,
o la ética de Jesús, en estos principios éticos Jesús nos quiere enseñar que más que emitir juicio a las otras personas, nosotros fuimos llamados para orar, para adorar a Dios, para poder nosotros servir a los demás, para que cada uno de nosotros podamos amar a los demás. Para esto fuimos llamados. Conociendo Jesús, nuestro diario vivir, entonces, dice con sus propios labios, categóricamente, no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermanos, esto es maravilloso escucharlo de parte del gran Maestro Jesús, y en esta enseñanza donde Él nos está exhortando a que nosotros cambiemos muchas de nuestras prácticas que tenemos en nuestro diario vivir. Repito, fuimos llamados para amar, para servir, para orar por los demás, no para convertirnos en jueces. Esto le corresponde al Señor. Esto era lo que practicaban en aquel tiempo los religiosos. Ellos juzgaban a los demás. Y déjeme decirle que cuando nosotros juzgamos a los demás, prácticamente estamos poniéndonos una barrera entre el prójimo y nosotros, porque nunca nos parecemos, nunca sentimos la necesidad del otro. Jesús viene y nos dice, no hagan esto, no se juzguen entre ustedes. Y advierte y dice, porque con el juicio con que nosotros juzgamos, de la misma manera nosotros seremos juzgados. Y con la medida con que medimos, de igual manera seremos medidos, mis hermanos. Es bien difícil y bien duro cuando nosotros recogemos la cosecha de nuestro diario vivir. Decía que por naturaleza nosotros los seres humanos emitimos juicios. Estamos con la preocupación de la vida de los demás. Y a veces nos damos nosotros el lujo de poder decir que estamos preocupados por el prójimo, por los errores que ha cometido, y lo comentamos con alguien más. Eso es juzgar. Y eso prácticamente se puede calificar como un tipo de orgullo, porque yo estoy poniéndome como juez de mi prójimo. No debo de hacer eso. Según Jesús, yo no debo de hacer eso. Debo de tener cuidado. ¿Qué es lo que yo debo de hacer, mis hermanos? Lo único que yo debo de hacer es pedirle al Señor que tenga Él el control de mis palabras, el control de mi vida, que yo tenga un autocontrol para poder ser útil ante la sociedad y sabio para poder vivir en medio de este mundo en el cual nosotros nos encontramos viviendo. Déjeme decirle que el apóstol Pablo, un siervo de Dios, que en su vida anterior a entregarse a Jesús, al servicio del poderoso evangelio, Saulo de Tarso era un hombre que emitía juicio en contra de su prójimo. Señalaba que estaban mal los demás con lo que hacían. Pero luego, cuando el Señor lo alcanzó, después de esa transformación de la vida del apóstol Pablo, y especialmente, yo voy a citar 2 textos bíblicos y espero que usted los lea, mi hermano. El apóstol Pablo nos está invitando a nosotros a que podamos aprender esto. Romanos capítulo 2 y versículo 1. Escuche lo que voy a decir. La carta del apóstol Pablo a los romanos es un maravilloso escrito del cual la iglesia ha echado mano para todos, para la mayoría de sus doctrinas, de sus principios doctrinales. Y el apóstol Pablo
apoyándose en el consejo de Jesús y ayudándonos a nosotros, nos dice en Romanos capítulo 2, versículo 1, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas pues en lo que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Qué fuerte es la palabra del apóstol Pablo, pero déjeme decirle, él está apoyado en el mandato de Jesús. Él ha entendido esa palabra bendita del Señor. Dice el capítulo 14 de esta carta del apóstol Pablo a los romanos. Usted lee el capítulo 14, yo solo le voy a leer el versículo 10 que dice con mucha claridad. Dice la palabra del Señor, pero tú, o sea Mario, yo, el nombre suyo, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú, también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Si usted lee esta parte, por lo menos estos 10 primeros versículos, o este capítulo 14 del apóstol Pablo a los romanos, nos damos cuenta el cuidado que él tiene para aconsejarnos que nosotros no somos los invitados ni los delegados a emitir juicio en contra de los demás. Esta es la ética de Jesús. Esto es lo que Jesús quiere fundamentar en nuestros corazones, que vivamos siguiendo las huellas de Jesús y que no dediquemos tiempo, mis hermanos, para juzgar a los demás. Al contrario, que seamos nosotros los que podamos imitar a Jesús en todo lo que Él nos ha enseñado. En el libro de Proverbios, en el capítulo 9, del versículo 7 en adelante, usted lo lee, nosotros encontramos que cuando emitimos juicio en contra de personas que no lo debemos de hacer, es peligroso. Pero en ese mismo pasaje de Proverbios capítulo 9, versículo 7 en adelante, usted y yo encontramos que ya en el versículo 9, 10 en adelante, nos damos cuenta que cuando nosotros corregimos, conversamos, ayudamos, nos acercamos a alguien, a un sabio, entonces él aumenta su sabiduría. Eso es maravilloso. Al justo, él le aumenta su saber. Usted lo lee en el libro de Proverbios. Por cuestión de tiempo yo no debo de leer todo esto, pero usted debe de leerlo, mi hermano, y nos ayudamos entonces en gran manera para evitar abrir nuestra boca, para criticar, para juzgar a nuestro prójimo. Gloria a Dios porque somos cristianos. Gloria a Dios porque Cristo ha entrado a nuestro corazón. Esto es de gran bendición, pero no nos da el lugar, porque déjeme decirle, cuando nosotros ya cosechamos lo que la misma palabra de Dios, que con la medida con que medimos seremos medidos, ese mismo juicio se nos aplica a nosotros en nuestra vida misma, en la vida actual, en la vida cotidiana. Pasan los años, a veces nosotros tenemos un criterio cuando no tenemos ni siquiera esposa, los solteros, cuando somos de una edad tierna, juzgamos de una manera. Luego nos casamos, nuestros niños están pequeños, juzgamos también a los demás y luego nos damos cuenta que cada época de la vida es diferente. Por lo que hacemos, a veces tenemos que sufrir vergüenzas y luego ya no encontramos qué hacer. Evitemos todo, apliquemos la sabiduría de Jesús a nuestra vida y seremos felices. Esta es la ética maravillosa de Jesús. Los versículos 3 al 5 son bien fuertes, mis hermanos, pero son de un gran aporte para cada uno de nosotros.
déjeme decirle, de un gran aporte para cada uno de nosotros. Así como hemos entendido el no juzgar, qué maravilloso, ¿cómo nos parece entonces? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Tratemos a los demás como Cristo nos trata a nosotros. Y entonces cuando leemos estos capítulos, estos versículos 3 al 5, nosotros nos damos cuenta que la crítica es para mí y es para usted. Porque la palabra del Señor dice, ¿y por qué miras la paja, la pelusa, dice por ahí en algunas versiones, que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Y el versículo 5 dice, yo lo leo con grande amor aplicándole a mi propia vida y dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. 3 versículos maravillosos, fuertes, pero necesarios para usted y para mí. Si solo estuviera escrito los primeros 2 versículos, 1 y 2, de no juzgar, de esperar esa medida, y no estuviera esta advertencia que Jesús nos hace en el versículo 3 al 5, déjeme decirle, quizás nosotros pudiéramos tener excusa, pero hoy el Señor nos está diciendo que para que nosotros podamos ver los errores, porque esto es lo que significa la paja y la viga, significa que cuando yo critico al otro hermano, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2 versículo 1 y también en Romanos capítulo 14 versículo 10 específicamente, no podemos hacerlo. Nosotros también hacemos lo mismo, dice él. Necesitamos limpiar nuestra vida, necesitamos quitar ese pecado. Déjeme decirle, ese orgullo que tenemos a veces, porque solo el orgullo es el que nos da, nos abre el espacio para poder juzgar, para poder criticar a los demás. Cuando nosotros nos invita el Señor a limpiar primero nuestros errores antes de acercarnos a los demás, despertamos, nos damos cuenta cuando vamos recibiendo esa maravillosa unción del Santo Espíritu del Señor, nos damos cuenta que cuando ya nos sentimos bien con el Señor, lo que menos sentimos es el derecho de criticar a los demás. Asumimos el mandato de Jesús, que nos amemos los unos a los otros, que nos sirvamos, que oremos los unos por los otros. Cuando los demás ven este cambio en nuestra vida, ellos mismos descubrirán lo mal que van en sus caminos y entonces con nuestro ejemplo nosotros estamos ayudando a los demás. Queda bien claro, no debemos de juzgar, no estamos puestos para eso. Si queremos hacerlo, tenemos que limpiar primero nuestra vida. Cuando ya hemos limpiado nuestra vida, lo seguro es que solo nos quedará aquello de decir, Jesús, gracias por todo. Y seguimos el modelo, seguimos el ejemplo. En esta reflexión vamos a concluir con el versículo 6. Quiero leer literalmente este versículo y pongámosle cuidado. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. ¿Qué significa eso, hermano? Decimos todos, pues yo también podría hacer la misma interrogante. Déjeme decirle, mi amado y mi amada, cada uno de nosotros hemos recibido muchas bendiciones de parte de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido
un regalo de Dios, el perdón de nuestros pecados. Y en muchas ocasiones hemos recibido regalos, sanidades de parte del Señor. La palabra de Dios, cuando está hablando aquí de estas dos palabras que para usted y para mí pueden ser vulgares, tanto la palabra perros como la palabra cerdos, esto significa que los perros eran los que estaban en contra de la palabra, en contra del mandamiento de Dios, los desobedientes, pues. Y los cerdos, pues de igual manera, era la impureza, los que pisoteaban. No se refiere literalmente a esos dos animales que nosotros conocemos, se refiere a diferentes grupos de personas. Esperamos en el Señor no estar nosotros en un grupo de eso. Pero para poder comprender esto debemos de saber que Dios lo que quiere es que nosotros seamos sabios. Le dije que leyera Proverbios capítulo 9, versículo 7 en adelante, y nosotros vamos a encontrar que cuando queremos convencer a una persona por nuestra propia cuenta, no lo vamos a poder hacer. Vamos a quedar mal, vamos a salir estropeados de esa actitud que nosotros tenemos por hacerlo aparentemente con buena intención, pero quizás no en el momento preciso. Es por eso que el Señor nos está invitando. Seamos cuidadosos con lo que hemos recibido, mis hermanos. Sepamos, aprendamos a vivir en medio de este mundo, mis hermanos. En este mundo, yo voy a estar repitiendo este versículo de Juan capítulo 16, versículo 33, que en una de sus partes dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta es la palabra de Jesús. El creyente vivimos en medio del mundo donde tenemos que pasar muchas dificultades y entonces tenemos que ser muy sabios para poder vivir. Déjeme decirle que nosotros, los que hemos confiado en el Señor, el llamado que tenemos es que nos debemos de preocupar por el pecado del mundo, por el pecado del prójimo. La mejor manera para poderlo combatir es doblando nuestra rodilla delante de Dios, intercediendo por nuestros hermanos, clamando. Cuando los vemos, mostrarle amor, servirle en todo lo que nosotros podamos. Esta es la mejor manera. Y entonces nosotros conservamos lo santo que hemos recibido del Señor. Conservamos nosotros esas perlas preciosas, ese conocimiento de su palabra que hemos recibido. Nosotros las conservamos y siempre las tendremos para dárselas a todos, a cada uno, conforme el Señor nos vaya ayudando con su Santo Espíritu, mis hermanos. Hay recomendaciones categóricas en la palabra de Dios. Cada uno de nosotros, mis hermanos, no debemos de considerarnos, escuche lo que digo, no debemos nosotros de considerarnos que estamos tan espiritualmente preparados y que podemos estar haciendo reuniones con muchas personas, aun cuando son malas. No, la Biblia, la palabra del Señor nos está diciendo que nosotros, usted y yo, debemos de apartarnos de ello. ¿Qué quiere decir apartarnos? No convivir, no estar frecuentando tipos de reuniones que no son buenas o invitando a estas personas. Escuche lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 y dice bien claro la palabra del Señor para usted y para mí. 1 Corintios capítulo 5 versículo 11 dice: más bien os escribí, dice la palabra de Dios. ¿Para qué?
llamando, ¿para qué? Más bien, dice 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis, dice la palabra del Señor. En muchas ocasiones nosotros hasta hacemos reuniones para ver si podemos convencer a las personas. Yo estoy de acuerdo que los invitemos a las reuniones, pero para que vean el testimonio de vida de nosotros. Porque si estas personas con estos pecados que menciona la Biblia se hacen amigos de nosotros, es bien difícil. No vaya a ser que usted o yo terminemos enredados en esos pecados. ¿Qué dice la Biblia? Dice, ni aún comáis con ellos. No, hermanos, no nos vayamos a llevarnos de muy espirituales y vayamos nosotros a estar teniendo reuniones con este tipo de personas. Amémoslos, digo, no los despreciemos. Oremos por ellos. Sirvámosle. Siempre digámosle que Cristo les ama con todo. Segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Escuche con mucha atención lo que dice esta palabra del Señor. En el capítulo 3 y versículo 6 dice la palabra del Señor. Recomendación para que nosotros veamos que no hay que dar esas perlas, lo santo a los perros, ni las perlas a los cerdos. No, nosotros tenemos que ser, mis hermanos, respetuosos de todo, y muy reservados, muy conservadores, pero esto significa que vamos a vivir una vida recta delante de nuestro prójimo. Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6 dice categóricamente: pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, dice la palabra de Dios, que recibimos de Jesús, en otras palabras. Vivamos de acuerdo a las enseñanzas, pero no vayamos nosotros, mis hermanos. Dice, ordenamos, dice la palabra del Señor. Ordenamos, y esta palabra nos está ordenando que no nos vayamos nosotros a juntar con estas personas que viven desordenadamente. Cuando tenemos la oportunidad, presentémosles el plan de salvación sin discutir, con sabiduría, con amor reverente. Presentémosles el mensaje de salvación, pero no discutamos con este tipo de personas. La mayoría de las personas que andan extraviados en el pecado se constituyen necios y saben mucho aparentemente. La sabiduría que viene de Jesús y a través de sus enseñanzas nos hacen a nosotros sencillos, humildes, no discutimos, nos pueden ganar aparentemente. Alguien puede decir, me lo dejé callado, perdone mi expresión, pero usted debe de gozarse y disfrutar, regresar a nuestro lugar, a nuestra casa, y allí en secreto doblar nuestras rodillas por estas personas y clamarle al Señor porque sean alcanzadas para la honra y para la gloria del nombre de Él. Que estos primeros 6 versículos de este capítulo 7 del Evangelio de Mateo nos sean a nosotros de una grande enseñanza, mis hermanos. Concluyo diciéndole, iniciamos leyendo la palabra, que no debemos de juzgar. No debemos de hacerlo. Hay un requisito para poder juzgar a los demás y dice que primero veamos nosotros la viga que tenemos en nuestro ojo y que no veamos la paja, o sea, lo pequeño de los errores de nuestro prójimo.
tenemos que ver lo grande de nuestros errores. Es la única manera como Dios nos manda. Y le decía, cuando nosotros llegamos a descubrir la santidad de Dios, la pequeñez nuestra, el amor de Dios para con nosotros, pues lo único que queremos y nos queda es, en lugar de juzgar, en lugar de ver los defectos en los demás, nosotros llegamos a decir, Señor, ayúdame a ser de bendición para mi prójimo. Y luego que vimos el versículo 6, que no hay que dar esa santidad, mis hermanos. No hay que darlo a los perros. No nos reunamos. No vaya a decir usted, voy a una cantina porque yo tengo el poder del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu del Señor lo lleve, usted tiene cosecha en ese lugar. No vaya a ir por instinto humano. Vayamos a los lugares peligrosos, pero guiados por el poder del Espíritu Santo. No vaya a ser que la inmundicia que hay allí, que eso representan los cerdos, pisoteen y usted termine enojado, insultando, quizás no con palabras vulgares, pero en su corazón puedan salir palabras que ofendan a Dios, como por ejemplo, ya lo vimos en este mismo estudio de la ética de Jesús o del Sermón del Monte. Muchas veces nosotros caemos en el problema de decir, es un necio, es un tonto, no entiende. Hermano, eso tiene pena de muerte. Para no vernos en eso, dejémonos guiar por el poder del Espíritu Santo. Él nos va a llevar donde tenemos que llevar. Si usted y yo somos hijos e hijas de Dios, que buscamos de Dios en oración, que leemos su palabra, que nos alimentamos de esa bendita palabra de Dios y somos hombres y mujeres de oración, descansemos tranquilamente que el Señor nos va a guiar hacia lo que nosotros tenemos que hacer. No le demos lugar al impulso, a la emoción. Busquemos en oración. Le estoy invitando, seamos dedicados a la oración, dedicados al estudio de la palabra de Dios, y entonces el Señor nos va a usar como instrumentos de Él, usados por el Espíritu Santo a donde Él nos quiera llevar. Que Dios me los bendiga. Qué bendición haber compartido con usted estos 6 versículos de la palabra del Señor de una manera muy panorámica. Que el Espíritu Santo añada bendición y que usted y yo podamos continuar leyendo el pasaje y extraéndole las grandes riquezas que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Saludos, mis hermanos, un abrazo para usted y que Dios continúe bendiciendo nuestras vidas.